En redes sociales abundan supuestas curas milagrosas contra diversos tipos de enfermedades crónicas como la diabetes, artritis reumatoide, inclusive el cáncer, y esto es algo muy serio. ¿Quieres saber cómo identificar a todos estos charlatanes de una manera rápida? Quédate hasta el final porque no solamente personajes que no son expertos en salud o profesionales de la salud, sino que tristemente también me ha tocado ver publicidad de especialistas que prometen curas o tratamientos revolucionarios que regeneran tu órgano enfermo para que tú pagues unas cantidades extremadamente altas de dinero. Vamos a ver todo este tema que es muy interesante. Vamos a ver cuáles son las promesas más comunes que te ofrecen todos estos tipos de personajes y especialistas sin ética profesional. Si te prometen por ahí regenerar tu órgano afectado o tus riñones o todo esto que me refiero a las células madre, y no solo las células madre, también hay gente que con suplementos promete regenerar tu páncreas, por ejemplo. Entonces, mucho ojo con esto porque esto no es así. El charlatán como sea o el que no tiene cédula profesional, tranquilo, no va a pasar nada, pero los especialistas lo que hacen es hacerte firmar un consentimiento informado para que ellos legalmente estén respaldados ante este tratamiento de las células madre. Porque repito, no es que sean malas las células madre, sino que no llegan a ese grado de que tu páncreas va a funcionar como antes y te vas a curar la diabetes o que se te va a quitar el cáncer. Entonces, mucho cuidado con esa falsa promesa. La otra falsa promesa que vamos a tocar ahorita a detalle es que van a curar o revertir la diabetes. Y tengo un video donde explico esto en un canal de WhatsApp que se llama Verdades y mitos de la diabetes, lo puedes saber, pero ahorita te voy a dar un resumen breve para que veas por qué esto también es falso. Y también prometen hacerlo con un suplemento, con una pastilla mágica, todo sin registro sanitario o sin respaldo científico clínico real. Y por eso es que esta es otra falsa promesa que te prometen. Y la otra también es la cura definitiva contra el cáncer o el tratamiento efectivo contra el cáncer y la diabetes. Todo esto lo hacen con terapias que no están respaldadas e inclusive con suplementaciones. He visto un suplemento últimamente, me preguntaron de un tal suplemento que si lo conocía que se llama Ormux. Y bueno, lo único que encontré fue que en Colombia ya hay alerta sanitaria de las autoridades por este suplemento. Entonces, mucho ojo con estas falsas promesas porque al final buscan venderte algo. Mira, ahora vamos a hablar de qué es lo que dice la ciencia. Y, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la diabetes. La diabetes, vamos a hablar rápidamente, un resumen de lo que toqué en el canal de WhatsApp. La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, fíjate, dice curar, hacer que un enfermo o lesionado o una parte de su cuerpo enferma o dañada recupere la salud. Si alguien te promete curar la diabetes, eso por definición no es así. Y ya puedes decir, es un charlatán. Fíjate lo que nos dice, dicho de una cosa, volver al estado o condición que tuvo antes. Si antes estaba sano y ahora tienes diabetes, entonces revertir no puede ser. Tal vez lo confunden con remisión, que eso sí existe, que es estar en control. La remisión, fíjate lo que nos dice, ese concepto de remisión en la Real Academia Española no lo vas a encontrar. Vas a encontrarlo relacionado a el correo. Pero el Instituto Nacional del Cáncer sí tiene un concepto de remisión del cáncer y hablan de disminución o desaparición de los síntomas. Y mira, te voy a poner aquí lo que dice no solamente la ADA, sino otras organizaciones internacionales, pero esto está en la página de la Asociación Americana de Diabetes. Dice lo siguiente, te lo voy a poner de todas maneras en el video. Las personas con diabetes tipo 2 deben considerarse en remisión después de mantener niveles normales de glucosa, azúcar en sangre durante 3 meses o más.
según una nueva declaración del consenso de la American Diabetes Association, que es la ADA, la Sociedad de Endocrinología, la Asociación Europea que estudia la diabetes, la Unión Europea enfocada a diabetes, y bueno, aquí vienen otras asociaciones internacionales. Ahora fíjate cómo dice aquí abajo, nuestro grupo internacional de expertos sugiere un nivel de hemoglobina glucosilada inferior a 6.5% al menos 3 meses de suspender la medicación para la diabetes como el criterio diagnóstico habitual para la remisión de la diabetes. Entonces, probablemente mucha gente confunde la remisión con revertir, pero por concepto la gente puede pensar que, ay, me voy a quitar la diabetes y cuando vuelvan a comer mal, pues obviamente la glucosa se va a elevar. Entonces, remisión significa que ese paciente ya aprendió a comer y por esa razón sus niveles de glucosa están bien. Igual en el cáncer. Hay pacientes que después de su tratamiento se cuidan, tienen una adecuada alimentación y por eso entran en remisión de la enfermedad. Entonces, mucho ojo. Vamos a hablar también de por qué no se cura la diabetes y también un poco el cáncer, pero el cáncer es un tema más complejo, pero voy a explicar la diabetes. Aquí te pongo la imagen de un esquema simulando las células beta del páncreas. El páncreas es el órgano que está enfermo cuando hay diabetes, ya sea tipo 1 y tipo 2. Voy a hablar de la tipo 2. ¿Qué sucede? Aquí te puse una célula beta sana donde en su información genética están algunos genes. Cuando la diabetes se instala, la insulina ya no termina su fabricación original y termina en una fase previa. Es decir, se llama proinsulina, pero es insulina incompleta para que lo veamos de esa manera. Entonces, cuando la diabetes se instala, esas células que son las que producen la insulina están como bloqueadas. Aquí te pongo una célula beta del páncreas, que son las que producen insulina, que ya tiene esos cambios epigenéticos, es decir, esos cambios son a nivel genético dentro del núcleo de esas células. Y por esos cambios es que esa célula ya no termina de procesar la insulina completa y la hace incompleta. Y es por esa razón que la diabetes no se puede curar. Ahora, los tratamientos que prometen regenerar tu páncreas, fíjate bien como aquí te estoy diciendo, obviamente el páncreas tiene miles y miles de células de este tipo que producen insulina y aquí tiene mucho que ver con los pacientes que se pueden controlar con pura alimentación, con una pastilla o con insulina. ¿Por qué? Porque significa qué tan dañado o cuántas células en su totalidad están enfermas. Obviamente hay pacientes que le apuestan a aprender a comer, cambiar su manera de comer y sus niveles de glucosa se mantienen estables. Entonces, eso es estar en remisión. Y hay gente que le apuesta a una pastilla, 2 pastillas, nunca cambian su alimentación y al final requieren insulina, pero porque este tejido, estas células a nivel intracelular, a nivel genético, se dañaron. Ahora, los que venden tratamiento de células madre para regenerar tu páncreas, obviamente esto no hay datos ni en las mismas asociaciones internacionales de diabetes, no hay un respaldo que diga, las células madre sí desbloquean a la célula beta del páncreas y ya termina de producir insulina completa. Si eso fuera real, ya estaríamos hablando de una noticia a nivel mundial, de que las células madre sí curan o sí regeneran en su totalidad el páncreas. Sí las células madre quitan inflamación, sí ayudan a nivel de la microcirculación, pero no van a regenerar o no van a hacer este cambio a nivel genético de las células beta del páncreas. Entonces, mucho ojo cuando tú revises. ¿Cómo identificar a un charlatán rápidamente? Bueno, primero te va a ofrecer curas milagrosas, ya lo vimos, te va a decir una inyección de este tipo. Es más, vamos a ver, me atreví a pedir informes sobre las células madre. Y es triste, voy a ir a
acomodar de manera que no se vea el nombre de la doctora, que es algo muy triste, donde te dice un shot, con solo un shot, te habla de una inyección intramuscular, puedes notar resultados en pocos días. Y maneja dos inyecciones, una de 19,900 pesos y la otra de 18,900 pesos mexicanos. O sea, imagínate, te está primero poniendo una publicidad que tiene un tratamiento para regenerar tu páncreas y tú tienes que pagar primero una inyección, porque no está diciendo, no te está garantizando. Ya repito, cuando tú vas a consulta con estos especialistas, te hacen firmar un consentimiento informado donde tú aceptas que se respaldan ellos, básicamente se respaldan, le dicen, pues el tratamiento puede no funcionar por tus malos hábitos, bla, bla, bla. Entonces, como tú firmas, dices, híjole, pues ya firmé. Y cuando tú ya pagaste 2, 3 sesiones y ves que tu glucosa está igual, no puedes demandar porque tú firmaste. Entonces, es una tristeza que muchos especialistas se agarren de la necesidad de la gente. Lo puedo aceptar de gente que de verdad no se dedica a la medicina. ¿Dónde está nuestro juramento hipocrático? ¿Dónde está la ética profesional? Se agarran de la necesidad de la gente que no se cuida y que busca una cura cuando no la hay. Es más fácil robarle a la gente a ese nivel que explicarle que no va a encontrar una cura. Así que mucho ojo. Entonces, así vas a determinar rápidamente un charlatán. Te promete curas milagrosas, cobra precios altísimos y, repito, antes de que tú pagues, siempre primero asegúrate de lo que te están diciendo y pregunta, oye, ¿me vas a curar? Van a evadir la pregunta, porque yo lo pregunté aquí mismo, ¿curan o no? Y me evaden la pregunta. Entonces lo que hacen es que tú ya vayas a consulta con esa idea y pues no. La otra, siempre tienen algo que venderte, siempre. Un suplemento, hablábamos del Ormux, que ya tiene alerta sanitaria en Colombia, unas pastillas mágicas, por ahí veo en Facebook luego el botánico del siglo que cura la diabetes, y se respaldan con falsos testimonios, porque esos, les digo falsos testimonios, porque luego a veces sí es gente real que dice, ah, pues yo me sentí bien, y ya, no ponen estudios de laboratorio del antes y después, normalmente ponen pacientes que, pues yo los sigo viendo gorditos, y digo, pues no creo que haya mejorado su diabetes, ¿no? Entonces, mucho ojo con esos falsos testimonios, porque cualquiera puede decir, ah, pues yo me sentí muy bien, pero no hay respaldo científico de esos testimonios. Repito, unos estudios de laboratorio mínimo con el antes y el después. Y pues ya vimos que aunque sean doctores, no es garantía. Aquí yo no culpo a la gente, yo culpo a estas personas que se agarran de la necesidad de la gente y prometen, prometen falsas curas, falsas esperanzas, prometen falsas esperanzas a las personas. ¿Y qué sucede? Pues solamente pierden su dinero. Y es muy bajo por parte de los profesionales de la salud, porque son profesionales que hagan este tipo de prácticas. Es muy bajo porque por culpa de ustedes nos etiquetan a todos. Por tu culpa, por querer robarle a la gente mucho dinero a raíz de falsas esperanzas, es que pagamos todos los médicos y habemos buenos médicos que tenemos ética y profesionalismo que no hacemos ese tipo de mal trabajo. Eso es caer bajísimo. Entonces ya vimos que no solamente tienen que ser médicos, hay muchísimos médicos que se dedican a esto y tristemente los hay. Cuando las autoridades sanitarias, no solamente en nuestro país y desconozco en qué otros países, pero cuando empiecen a meterse a las redes sociales y ver los tipos de publicidad, lo que prometen y así, van a ver que ahí se va a poner bueno. Y mucha gente, mucha gente charlatana va a caer y muchos especialistas también. Vamos a hablar ahora de lo que sí funciona. Como ya vimos, la alimentación es la base de todo. Hay pacientes con diabetes, inclusive con cáncer, que ya aprendieron a comer y se mantienen sanos, se mantienen estables. Lo otro que es la educación en salud.
La educación siempre va a ser lo que nos va a ayudar, no solo en medicina, no solo en salud, sino a cualquier ámbito que nosotros nos dediquemos. Lo tercero que también nos va a ayudar es la prevención. La mejor medicina es la preventiva. Evidentemente no tenemos ese hábito, pero es la mejor. Entonces, si tú previenes, si tú aprendes a comer ahora, vas a ver que te va a ayudar bastante. Y en algunos casos, tratamientos integrales. Es bien sabido, ya está reconocido que necesitamos también soporte psicológico o el paciente requiere soporte psicológico cuando está en algún tratamiento, también la alimentación y tratamiento adecuado, tratamiento respaldado y autorizado por las autoridades sanitarias correspondientes de tu país. Eso es algo que siempre, siempre va a funcionar. Un ejemplo claro son mis pacientes. Yo no les vendo el tratamiento de detox profundo a no ser que ellos lo elijan. Claro que es buenísimo, pero lo que más importa es la alimentación, el aprender, la educación. Todos mis pacientes, desde los que acceden a mi ebook hasta los que hacen un tratamiento de detox profundo, aprenden a comer y específicamente aprenden a respetar 7 leyes de la naturaleza que rigen nuestro cuerpo y nuestro metabolismo, que es algo que siempre lo voy a defender hasta que me muera. Y yo no las inventé, ya están. Yo lo único que hago es demostrarte cómo esas leyes impactan en tu cuerpo. Por ejemplo, la glucosa elevada. La glucosa elevada tiene que ver con muchas leyes, pero te voy a explicar dos, por ejemplo. Una de ellas es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los niveles de glucosa, si tú no los quemas, te van a generar problemas. Se transforma. ¿Se transforma qué? En energía en reposo. Y al mismo tiempo, la dosis hace al veneno. ¿Qué significa? Que mucha glucosa en tu cuerpo te está afectando tu salud. Te puse el ejemplo de 2 leyes. Si tú quieres aprender todas estas leyes, de verdad te invito a adquirir mi ebook. Ahí vas a saber cómo, respetando estas 7 leyes, tu salud va a mejorar increíble y tus niveles de glucosa van a bajar. Si no puedes acceder a mi ebook o a una consulta conmigo, lo que sí te puedo garantizar es lo siguiente. Cuida tu alimentación, aprende a comer de verdad, aprende a nutrir tu cuerpo de verdad y no caigas en falsas esperanzas. Primero investiga, pregunta, todas las preguntas que tú tengas, pregúntalas antes de tú caer en un tratamiento de este tipo. Porque como ya vimos, no solamente hay charlatanes que no son profesionales, también hay profesionales que caen en la charlatanería solamente por ganar unos cuantos pesos. Gracias por ver este video hasta el final. Comenta qué te pareció. Si tú eres un caso de que se haya curado con alguna de estas cosas, pues compártelo. Va a ser muy interesante saber qué fue lo que tomaste, qué hiciste y ver si realmente estás curado de una de estas enfermedades. Nos vemos en el próximo video. Gracias y chao.